Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes, con usted, maestro Eliezer, por permitirme estar aquí, departiendo con ustedes un rato de lo que nos gusta, de lo que nos hace vibrar, lo que nos hace vivir. En este caso, el teatro y la literatura. Eh, sí, llevábamos un buen rato tratando de buscar este momento y se había hecho un poquito difícil, pero bueno, aquí estamos. Con muchas dificultades, pero aquí estamos. Claro que sí. Bueno, cuéntenos de usted, Merardo, dónde nació y retrotraiga a sus recuerdos, vaya a sus recuerdos, cuéntenos de su infancia inicialmente, Merardo, y su nombre completo, si es tan amable. Bueno, mi nombre es Merardo Aristizábal, soy actor de teatro. La literatura, la poesía son un accidente en mi oficio. Eh, por eso nunca digo que soy poeta. Eh, Mi esencia fundamental es el teatro, heredado de una maestra maravillosa que conocí en mi infancia, María Antonieta Mercury. Eh, de la mano de ella eh, me embarqué en este Titanic, que es el teatro, y así de la mano de ella y de otros grandes maestros, eh, Santiago García, Enrique Buenaventura, Farley Velázquez, de aquí mismo de Pereira un maestro eh, que es Gustavo Rivera Marín, eh, 50 años en este oficio y bueno, muy buena parte de esos 50 años haciendo teatro también navegando en la palabra, eh, en el poema. Eso Bueno, soy. pues eso es usted. ¿En dónde nació? Y nos cuenta, por favor, de la señora Mercury, de Santiago Buenaventura, que pues en Colombia son muy conocidos, pero Eh, en otros países es posible que sean poco conocidos y usted nos puede ilustrar, Merardo. Bueno, si me autoriza puedo irlo diciendo con poesía. Eh, Voy respondiendo a esas preguntas, por ejemplo, ¿de dónde soy? Perfecto, En perfecto. un libro inédito eh, que tengo ahí señalado como La Madriguera, un libro nuevo que quiero publicar, todavía el nombre no está muy seguro. Tengo un poema como este que se llama Perfil, dedicado a Pereira, la ciudad que me vio llorar. Vine al mundo antes de tiempo, en un rancho de madera y tierra, rumor de río y noche. Me alimenté de piedras y raíces, sin comadres y una abuela. En una ciudad de mercaderes pretendí ser y fui sal sobre la herida, mi lacerante herida. Anónimo y oculto escuché la voz del río, conocí todos sus secretos. Aléjate, vete por mis orillas y busca el mar. Allí encontrarás salitre para tus labios y una voz para tu eco. Nací a las orillas del río Tun. Mi infancia transcurrió entre piedras, raíces, entre duendes, eh, arrullado por el llanto de la llorona, el ronquido de mi abuelo y mi abuela contando cuentos de miedo, historias de miedo, míticas historias de miedo en las que crecí. En mi primaria, mi primera poesía, una poesía directamente dictada por la voz de mi abuela, narrando historias fantásticas que ella seguramente había heredado de sus ancestros indígenas y de algunos rasgos españoles también. Nací bajo las hojas secas de un sauco, ahí a 5 metros del río, al lado de una piedra y de una mata de bruma.
hijo de una señora maravillosa que sola pudo contra el mundo y logró sacar 4 hijos a flote desde la más extrema pobreza a, hasta lo que somos ahora, un poeta, un abogado, un contador, otro abogado, personas maravillosas que nacen de ese río Tun. Ahí estoy yo también, en este momento, con 60 años. Recuerdo el río Tun como si fuera ayer, cuando bajaba a rojo, blanco, azul, verde, de acuerdo al color que estuvieran tinturando los hilos que recién empezaban a manufacturarse en la fábrica de hilos cadena ahí arriba de mi casa. Un río de carretes de madera, eh, innumerables cosas que han hecho que este nuevo libro, que pues se va a llamar Madriguera posiblemente, eh, esté lleno de poemas a la tierra, a mi infancia, a esos sueños de lo que fui y quise ser, a esos sueños de lo que quise ser y ahora soy. Eso es Merardo Aristizábal. Bueno, Merardo, usted tiene distintas facetas muy interesantes que se conjugan perfectamente bien. Una de ellas es la actuación, el teatro, de lo cual conozco yo algunas cosas suyas, pero yo quiero que le cuente a nuestros radioescuchas y a la gente que nos ve cómo fue que usted, primero, qué le motivó a la actuación y segundo, cómo fue usted que pudo ir escalando en ese camino tan arduo y tan difícil que es el de la actuación en donde pocas personas realmente logran surgir y realmente poder mostrar toda su calidad histriónica, todas sus facultades, sus capacidades, Merardo. Bueno, eh, yo creo que yo nací actor. En mi ADN eh, debe venir seguramente eh, sangre, sudor y lágrimas de muchos anterior a mí que también ejercían el mismo oficio. Vengo de una línea mmm, familiar por el lado de mi padre que eh, en la historia seguramente tuvo muchos actores que tenían las mismas características a las que yo tengo ahora. Soy muy darwiniano en ese sentido. Eh, eh, Cuando tenía 3 años y medio, jugando a las orillas del río Tun en el barrio Granada, un barrio que ahora ya no existe porque fue trasladado a una zona en Dos Quebradas hace muchos años, a llamarse también como la Nueva Granada o el barrio Granada, pero el barrio donde yo nací desapareció. Ahora es un pequeño bosque protegido por una entidad ecológica de la región. Eh, pero yo en la época en que nací, 1963, 1965, por esos años, muy niño, me encontraba jugando, era un sábado, me encontraba jugando ahí a las orillas del río, seguramente con algunas piedras, descalzo, con un chorcito rojo raído, sin camisa, 3 años y medio. Mi mamá se disponía a lavar su ropa en las orillas del río Tun, ella llevaba una ponchera metálica con la ropita que iba a lavar ahí en las orillas del río Tun. Y alguien que venía muy elegante, me acuerdo del color de su vestido, un color eh, naranja, un color naranja completo de pies a cabeza, muy elegante, con corbata y todo, un señor mmm, muy agraciado, se acercó a mi mamá para decirle que, que en la escuelita del barrio Granada, que quedaba ahí a 1 cuadra y media a la vuelta de la casa,
iba a haber un evento a las 10:30 de la mañana. Y entonces este señor con otros estaba recogiendo como que la gente del barrio para que fueran a la caseta comunal, a la escuelita del barrio, a ver algo que iba a pasar ahí. Yo tenía 3 años y medio y yo lo que veo es que mi mamá ya no va para el río, sino que se devuelve para la casa y me pone otra ropita distinta y seguramente me pone unos zapatos y me peina y sale conmigo de la mano y me lleva para la escuela. Yo pensaba que por fin me iban a aceptar en la escuela. Yo tenía 3 años y medio y yo me iba a llorar a la puerta de la escuela con un cuaderno y un lápiz y me quedaba llorando y armando el berrinche porque no me dejaban pasar de la portería. No se podía entrar a la escuela si no se tenía mínimo 6 años en esa época. Yo tenía 3 años y medio y soñaba con estar en la escuela, pero nunca me permitían. Y ese día yo veo que me llevan a la escuela y me dejan entrar a la escuela y me meten en un salón donde hay un poco de gente y, y bueno, no hay sino una sola banquita desocupada, un poco de gente de pie y un poco de gente sentada, pero solamente hay una banquita desocupada porque es muy pequeñita, es una banquita de madera y entonces automáticamente yo me senté en la banquita de madera. Y en el momento en que me senté en la banquita de madera, salió al frente de todo ese público que había ahí. Estoy hablando en términos teatrales, pero en ese momento yo no sabía qué era, no tenía la más mínima idea. Eh, 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 Salí al frente, por el lado al frente del público. Yo veía que habían unas telas negras y unas cosas ahí atravesadas que yo no veía, no entendía qué era eso realmente, pero me parecía mágico, yo tenía mucha curiosidad. Eh, Salió una señora muy alta, con unas ojeras muy pronunciadas, toda vestida de negro, muy delgada, y habló un poco de cosas. Tenía 3 años y medio, pero ella anunció algo que iba a pasar. El cuento es que ella termina y lo que yo sí me acuerdo es que ella dice algo así como un chiste, como bueno, por estar aquí pendiente de lo que viene, algo así más o menos, me quedé sin puesto para sentarme. Eh, pero yo sé que ese niño que hay ahí sentado me va a dejar sentar en ese puesto. Ella lo estaba diciendo en broma, pero yo no, yo veo que esa señora tan grande, tan delgada y como tan rara se vino sobre mí. Yo lo que hice fue pararme y salir corriendo a buscar las faldas de mi mamá. Y cuando volteo a mirar hacia atrás, veo que la señora se viene detrás de mí, me agarra en sus brazos y me arrastra. Se sienta ella en la banquita y me sienta a mí en las piernas y inmediatamente pasa eso, comienza a suceder una cosa al frente, y es que los palos y los vestidos y los telones que habían ahí en el escenario antes de que la señora entrara a hablar, comenzaron a tener movimiento y comenzaron a salir unos señores y unas señoras, inclusive unos señores que yo conocía en la cotidianidad. Yo ya los veía vestidos y maquillados y moviendo palos y gritando consignas y diciendo cosas. Y vi una obra de teatro por primera vez en mi vida, a mis 3 años y medio. Eh, Al final de la obra, la señora se paró de nuevo y hizo otro chiste sobre mí, habló con la gente le hablaba y le respondía, presentaron otro trabajo pequeñito y luego, pues, ya todo pasó, nos fuimos para la casa y pasaron los días, los meses y los años y un día cualquiera salimos del barrio Granada a vivir a la 13 con Quinta y a los 13 años, 14, entro al INEM a estudiar mi bachillerato y allí es donde conozco yo a Humberto Osorio y a Alejandro Taborda y a César eh, Orrego y a Luz Elena Herrera y a Edison Ospina, que fueron mis primeros compañeros de teatro, mis primeros maestros de teatro, y con ellos, después de varios meses de estar haciendo mis primeros pinos en el teatro, fui reclutado, entre comillas, por la Universidad Tecnológica, porque estaban necesitando un actor pequeño, jovencito, indiadito, más bien feito, y yo llenaba todas las características. Antonieta estaba buscando ese actor y pues por alguna circunstancia pudo llegar al INEM y me sacó de clase y habló conmigo y me hizo ir hacia su sede ese mismo día a las 5 de la tarde. La sede quedaba en la iglesia de Claret, en el cuarto piso, donde quedaba Bellas Artes, y a un espacio especial donde era la sede del grupo de teatro
Los Juglares que dirigía Antonieta Mercury. Eh, Me reuní con ella, me dijo que necesitaba un actor, que si yo estaba en condiciones de estar con ellos, y pues yo andaba enamorado de mi oficio, yo quería hacer teatro, era lo único que quería hacer. Y eh, eh, me embarqué en esa aventura y pasaron 8 meses, 10 meses, un año, 2 años, y un día en una función de teatro en un municipio del Quindío, como a las 7 de la noche, tuve una especie de déjà vu. Eh, Estaba pasando en el escenario y antes del escenario, lo mismo que yo había visto cuando yo tenía 3 años y medio. Y en plena escena, mientras yo actuaba, mientras yo bailaba y movía unos bastones y me movía y decía unas consignas, me di cuenta de que estaba trabajando en la misma obra que muchos años atrás había visto de niño, con el mismo grupo y con la misma directora y con la que finalmente terminé trabajando durante muchos años. Antonieta Mercury le tocó irse de Pereira porque nunca fue bien escuchada su propuesta de hacer una escuela de teatro en la Universidad Tecnológica. Eso fue en el año 1968. Mire la época que es y la escuela de teatro aún no se hace. Pereira no tiene una escuela seria de teatro. La Universidad Tecnológica nunca ha visto las artes y el teatro en especial como algo serio. Viene desde el 68, esa pelea la tenía Antonieta Mercury y aún hoy día, 2023, Pereira no tiene una escuela seria de teatro. Pereira no tiene un teatro serio. Pereira no tiene una escuela para las artes que nos permita navegar por el mundo y mostrar lo que tenemos aquí adentro, que es muy bueno, pero que necesita un empujoncito. Bueno, No sé si estoy esa con esa historia historia. suya está magnífica, pero quiero preguntarle, Berardo, ¿recordó aquella dama que usted había estado cuando tenía 3 años? ¿Lo alcanzó a recordar ella luego de pasados esos años y que lo volvieron a llamar? Antonieta tenía un cuaderno grande donde se llamaba la bitácora. En ese cuaderno grande ella apuntaba cada función con detalle, quiénes eran los actores, en qué lugar, a qué hora, quién nos llevó, quién nos volvió a traer, qué nos dieron de comida de refrigerio, si nos tuvimos que quedar amaneciendo en una casa, en un hotel. Era muy simpático porque eran 4 funciones semanales durante muchos años, que eran por fuera de Pereira en los municipios y alrededor de 2 funciones en Pereira. Semanalmente había mucho teatro y teatro de una calidad no maravillosa. Toña tenía en esa época el grupo de teatro Los Juglares, mientras que Gustavo Rivera tenía el naciente Nueva Escena, también un grupo maravilloso con el que también después trabajé. Eh, Habían muchos grupos en ese momento de excelente factura, teniendo en cuenta que Nueva Zelanda ya se había ganado un premio nacional de teatro y Antonieta se había ganado un premio a la mejor actriz de Colombia, con el que se ganó la beca para estudiar con Grotowski en Inglaterra durante muchos años. De pronto estoy perdiendo el nombre Mm, y las actitudes, pero por ahí es la cosa. Bueno, eso suena que a usted lo buscó el teatro. Realmente, primero lo sedujeron con la magia del teatro y luego esa misma magia lo condujo a usted a que lo buscaran. Es una cosa extraordinaria, por cierto, ese Lo proceso tan mejor, mágico. lo mejor que me ha podido pasar en mi vida es el teatro. Claro, Eh, es mi gran alegría, es mi gran riqueza. Eh, eh, ¿Qué más puedo decir? Mi nombre es Merardo Aristizábal y soy actor de teatro. bueno, En eso resumo todo. Merardo, ¿y cómo llega usted al cine? ¿Cómo llega usted a actuar en algunas obras que creo todavía se están emitiendo o se han emitido por Telecafé y otras cosas que yo desconozco realmente, pero sé que su bagaje es bastante largo y quiero que les cuente a nuestros radioescuchas, a quienes nos van a ver después. Gerardo, por favor. Bueno, eh,
yo llego a la televisión eh, ya muchos años después, porque vengo de una escuela donde nos decían que la televisión y el teatro no tenían nada que ver. El actor de cine y de televisión era otra cosa, el actor de teatro era otra cosa. Entonces yo vengo de una escuela donde era muy radical eso, el actor que se iba a hacer televisión era un actor mediocre, vendido, pues que lo que le interesaba era la fama y el dinero y cosas de esas. Entonces se estigmatizó mucho eso de hacer televisión. Mm, para hacer televisión, pues se necesita tener unos cuerpos perfectos, unos rostros bonitos. No se necesita ser actor de nada, es simplemente ser actor natural, que es el nombre que le pusieron. Cualquier persona puede pararse frente a una cámara de televisión o de cine y hacer un personaje y seguramente puede hacerlo muy bien. Pero eso no le da la categoría de ser actor. Pero es una discusión que todavía no se ha aclarado y no seré yo el que la aclare. Sí hay una diferencia para mí entre quien hace televisión, quien hace cine y quien hace teatro. Y quien hace teatro y además hace cine y hace televisión. El actor de teatro se nota cuando hace buena televisión y cuando hace buen cine. Ese actor se deja ver, se deja percibir. Las cámaras le sonríen y va más allá de incluso de que sea bonito o feo. La cámara lo único que le interesa es que haya al frente alguien con mucho talento y ese talento cautiva la cámara y cautiva el ojo que hay detrás de esa cámara. Llegué entonces al cine por medio de Diego Espinosa, un director de cine perirano buenísimo, con el que se ganó un premio internacional, haciendo una adaptación de uno de los fragmentos de Bernardo Arias Trujillo en Risaralda, la jaculatoria, esa parte donde Bernardo Arias Trujillo describe cómo son las peleas a machete en Sopinga, en La Negricia, en La Tajona, en El Sótano, en La Virginia. Eh, Bernardo Arias Trujillo describe de una manera maravillosa cómo son las peleas a machete y cómo se ganan el amor las mujeres y cómo los hombres cómo se ganan el amor de las mujeres mochando cabezas a las orillas del Cauca, ahí en la Virginia. Entonces Diego Espinosa hace un cortometraje que se llama Machete, eh, donde trabajo con unos actores buenísimos de carácter nacional, otros internacional, y yo soy invitado a hacer a hacer la música de Amachete, y finalmente yo hago la música, hago la banda sonora, canto dentro de la pieza, pero finalmente también termino actuando. Eh, es muy interesante ese cortometraje eh, porque viene de una época y de un momento muy interesante del cine y la televisión nacional y colombiana. Luego me empezó a gustar las cosas de las cámaras y comenzaron a llegar ofertas y propuestas y fui aceptando unas y acercándome a otras. Y aquí voy, eh, muy contento con lo que he hecho, muy satisfecho con mi trabajo. El año pasado tuve la fortuna eh, trabajar para Netflix. Era uno de mis sueños, de mis metas. Yo quería hacer una película con Netflix Colombia y bueno, no fue posible con Netflix Colombia. Entonces dije, no, vamos a hacer una entonces con Netflix Norteamérica o Netflix Europa. Y bueno, pues tampoco fue posible. Y en diciembre, a comienzos de diciembre del 2022, fui llamado por una compañía asiática muy importante que me ofreció un papel muy interesante en una producción que se llama Tierra Errante. Eh, es una película que ya va en su segunda parte. Ha sido un éxito en Asia de primera fila eh, y sucede en el espacio estelar. Nunca antes había pensado que podía pararme frente a las cámaras a hacer un personaje que tuviese que ver con las estrellas. Bueno, y he trabajado con actores y actrices
por distintas partes de Colombia y del mundo, porque también he tenido la fortuna de viajar por algunos países con mi oficio, eh, pararme en el escenario con los mejores del mundo, con los mejores de Colombia. Para mí ha sido muy satisfactorio. Trabajar al lado de Judy Enríquez, trabajar al lado de Julio Pachón, trabajar al lado de, de tantos y tantas actrices maravillosas que tenemos en este Colombia maravilloso. Esta primera parte se nos agotó el tiempo. Yo lo invito a que hagamos otra media hora. Terminamos aquí y volvemos a conectarlos en unos 10 minutos, apenas haga la grabación de esta primera parte. Y encantado además con todas sus historias, Merardo. Muchas Ha gracias. sido definitivamente mágica y mágico el encuentro mío con usted después de tanto tiempo. De manera Muchas que gracias, en hermano. unos minutos nos volvemos a comunicar. Encantado, Merardo, de tenerlo en este programa. Era muy Muchas bueno. gracias. Aquí estoy listo entonces. A Muy usted. amable. Bueno. Bueno.